Estamos con la segunda parte de la primera lección en cuanto a lo que es la acumulación de pretensiones y de proceso. Iniciamos con lo que es la acumulación de pretensiones con un concepto, y esto lo podemos asociar con los artículos del 109 al artículo 113. Es la pluralidad de objetos procesales en un único procedimiento. Consiste en aquel fenómeno procesal basado en la conexión de pretensiones. Sirve para evitar sentencia contradictoria y cumplir con la economía procesal. Dos o más pretensiones, es decir, dos o más procesos, son examinados en un mismo procedimiento judicial y decididos en una única sentencia. En cuanto a la acumulación de pretensiones o de acciones conocido por la doctrina, es necesario hacer hincapié que la misma doctrina le da una clasificación a esta y la enumera en acumulación simple, alternativa, subsidiaria, accesoria, objetiva, eventual, acumulación objetiva y acumulación subjetiva. Hay que mencionar que la acumulación de pretensiones se puede realizar al momento de presentar la demanda. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos en la elaboración de la demanda todas las pretensiones que debemos de acumular. O bien, una vez presentada la demanda y antes de la contestación, también podemos hacer lo que es la acumulación de pretensiones a la ya planteada. Para esto hay que observar el artículo 423 del CPCN. Y nos quedamos en acumulación objetiva. Este tipo de acumulación se produce cuando en una única demanda se interponen varias pretensiones, aunque provengan de diferentes títulos, siempre que no sean incompatibles entre sí, ya sea entre un demandante y un demandado, para que todos se conozcan en un solo procedimiento y se resuelvan en una única sentencia, aunque tendrá tantos pronunciamientos como pretensiones, lo que se conoce como una acumulación objetiva. Esto se puede corroborar en lo regulado en el artículo 110 del CPCN. La acumulación depende de la concurrencia de los siguientes presupuestos. Es a iniciativa del demandante. Solo se producirá cuando éste lo pida, por lo que se excluye la oficiosidad del judicial. Competencia objetiva. Para la acumulación, el judicial debe de tener la competencia objetiva. La pretensión acumulada debe de ser de competencia genérica del orden jurisdiccional civil y además se debe de tener en cuenta lo que es la materia. El judicial debe de ser competente para conocer de todas las pretensiones por razón de la materia. Apreciemos el artículo 113, numeral 1. Asimismo, se debe de tener en cuenta lo que es la cuantía. En principio se exige que el judicial tenga competencia por razón de la cuantía, pero el juez que tiene competencia para conocer lo más, la tiene para lo menos, en ningún caso al revés. De modo que en las cosas litigiosas que deben de ejercer en proceso sumario, podrían acumularse a la mayor cuantía, según el artículo 113, párrafo 2. Competencia territorial. Según el artículo 39 del CPCN, la competencia se atribuye atendiendo a la pretensión que sea fundamento de las demás, al juzgado que deba de conocer del mayor número de pretensiones acumuladas y en último término a la pretensión más importante cuantitativamente. El procedimiento adecuado. No será posible la acumulación cuando por razón de la materia las pretensiones deban de ventilarse en procesos de diferentes tipos. Es decir, no puede acumularse un proceso ordinario pretensiones que deban de conocer en un proceso especial. Hay que tener en cuenta que la acumulación no será posible cuando la ley lo prohíba expresamente, cuando se ejerciten determinadas pretensiones por razón de la materia, cuantía, por el proceso que se deba de seguir, cuando se excluya mutuamente o sea contrario entre sí, según se observa en el artículo 110, párrafo 2. Debe de tener conexión subjetiva. El CPCN, esta acumulación inicial es posible, aunque solo medie la conexión subjetiva, es decir, no es
preciso que existan conexión objetiva entre las pretensiones. Un demandante en una única demanda todas las pretensiones que estime conveniente entre un demandado. Y finalmente debe de existir lo que es la compatibilidad entre las pretensiones. Las pretensiones deben de ser compatibles entre sí para poderse acumular. Observen el artículo 110, párrafo primero. Los efectos de la acumulación objetiva son los siguientes. Es un procedimiento único. Todas las pretensiones se tramitarán en un mismo procedimiento. Hay que tener en cuenta esto. No puede significar que las pretensiones acumuladas pierdan su individualidad, sino que se trata de la utilización de los trámites procesales con un doble contenido. 2. Sentencia única. Todas las pretensiones se resolverán en una sola sentencia, en donde debe de quedar claro que la sentencia única no equivale a un pronunciamiento único. La sentencia deberá de contener tantos pronunciamientos como pretensiones de forma separada. Y tenemos también lo que es la acumulación objetiva eventual. Esta acumulación objetiva eventual nosotros la podemos determinar en cuanto que el CPCN la clasifica de esta forma. Ustedes la podrán encontrar también según la doctrina como accesoria eventual. La podemos observar en el artículo 111 del CPCN. Esta se da cuando el actor interpone varias pretensiones contra el mismo o contra varios demandados, pero no pide la estimación de todas ellas, sino solo una conforme un orden de preferencia que especifica. Se debe de dejar claro cuál es la acción preferente y si esta se estima, pues las demás que se dejan, el juez no las deberá de tomar en cuenta. Esta acumulación es conocida en el CPCN como la acumulación objetiva eventual. Con relación a esta acumulación se puede decir: la competencia objetiva por la cuantía no puede venir determinada por la suma del valor de las pretensiones. Para determinar la competencia territorial, deberá de entenderse que es siempre la pretensión principal la que se ejerce en primer lugar con la expresión de la pretensión preferente. Y miramos lo que es la acumulación objetiva y subjetiva. En esta impera lo que son varios demandantes y varios demandados. Estamos ante este tipo de acumulación cuando un actor ejerce varias pretensiones frente a varios demandados, lo que conocemos como acumulación activa, o bien varios demandantes ejercitan varias pretensiones frente a un demandado, lo que se conoce como acumulación pasiva, o bien varias demandantes interponen varias pretensiones ante varios demandados, lo que se conoce como acumulación mixta, iniciándose en todo caso tantos procesos como pretensiones que se sustanciarán en un único procedimiento y se resolverán en una única sentencia. No debemos de dejar de observar lo que establece el artículo 102 el CPCN. No se debe de olvidar que en este tipo de acumulación se conoce tradicionalmente como liticonsorcio voluntario activo y pasivo, y a esto se refieren también los artículos 74 y 75 del CPCN. Todo lo dicho antes para la acumulación objetiva es aplicable a este otro tipo de acumulación, salvo lo relativo a dos presupuestos de admisibilidad: competencia territorial. En esta existe norma expresa. El artículo 39 del CPCN manifiesta que si la competencia pudiera corresponder a un juzgado de diferentes lugares, la demanda podrá presentarse ante cualquiera de ellos o a elección de la parte demandante. Y 2. La conexión objetiva. Tiene que existir conexión objetiva para que sea posible, a como lo manifiesta el artículo 112 CPCN, que entre las pretensiones existe nexo por razón del título o causa de pedir. Eso es en cuanto a lo que es la acumulación de pretensiones. Por lo tanto, pasamos a lo que es la acumulación de proceso. La acumulación de proceso ustedes la van a encontrar en el del artículo 114 al artículo 121 del CPCN. Se trata de dos o más procesos que han nacido independientemente, cada uno con su procedimiento respectivo, pero que se reúnen en un procedimiento único para que sean resueltos
resuelto en una única sentencia. Es algo similar como lo que se pretende en la acumulación de pretensiones. Para esto hay que observar el artículo 114, que lo manifiesta que la sentencia contendrá por separado cada uno de los pronunciamientos. Si bien es cierto, se acumulan los procesos, pero se debe de seguir el procedimiento y el momento de dictar la sentencia debe de ser de forma separada. La acumulación de procesos puede darse ya sea porque se tramitan en el mismo juzgado o porque se tramitan en juzgados diferentes. Los presupuestos procesales de la acumulación procede a instancia de parte si están en el mismo juzgado. Aquí puede operar la oficiosidad del judicial, la que puede ser ordenada. El juzgado o tribunal ante el que se realice la acumulación sea competente por razón de la materia o de la cuantía y por razón del fuero territorial, si fuera imperativo para conocer en todos los procesos. Se encuentra sometido a una misma clase de procedimiento y que la sustanciación de todo ello se encuentre en la primera instancia y que en ninguno de ellos haya finalizado la audiencia probatoria del proceso ordinario o la audiencia del proceso sumario. Entonces podemos decir que la acumulación tiene que ser antes de la celebración de la audiencia probatoria del ordinario y antes de la audiencia única del proceso sumario. Siguiendo con los presupuestos procesales de la acumulación, cuando se encuentre o se haga la solicitud porque los procesos se encuentran en el mismo juzgado, esta solicitud debe de ser por escrita. Desde ya lo adelantamos, cuando la solicitud de acumulación de procesos sea en juzgado diferente, también tiene que hacerse por escrito. Los procesos no se suspenden. Mientras se resuelva la acumulación, el más reciente debe acumular al más antiguo. Ojo, hay que quedar claro y no lo debemos de confundir que con el hecho que nosotros solicitemos la acumulación, los procesos se suspenden. No se deben de suspender. Hay que esperar que se resuelva la acumulación porque no sabemos nosotros si va a ser positiva o la van a denegar la misma. Lo único que se debe de tener el judicial una vez que se solicita la acumulación es de dictar la sentencia para evitar alguna contradicción. Y como ya se mencionó, el proceso más reciente se debe de acumular al más antiguo. Hay que tener en cuenta esto. ¿Y cómo sabemos que cuál es el más antiguo? Pues lo damos cuenta por la fecha de su presentación, no por la etapa procesal en que se encuentre el mismo. Se debe de señalar el estado en que se encuentre cada proceso. El judicial, nosotros le debemos de presentar una certificación en qué estado se encuentra el mismo. Si no se cumple ni se subsane, se puede desestimar en el plazo de los 3 días. La desestimación de la acumulación no cabe ningún tipo de recurso. El trámite, la parte que solicita debe de adjuntar a la solicitud las copias a las partes que estén litigando en los procesos. Se debe de alegar en el plazo de 3 días y se debe de resolver en un plazo de 3 días. El más moderno, ya lo dijimos que se debe de acumular al más antiguo y se debe de suspender su trámite más avanzado. O sea, el proceso que vaya más avanzado se debe de suspender para igualar al proceso, por así decirlo, al proceso más moderno en cuanto al avance procesal del mismo. Una vez denegada la acumulación, se tramitan separadamente y no hay recurso. Si se deniega, ya se dijo que es una de las resoluciones que no tiene recurso alguno. Si se admite, pues se tramitarán de forma separada. Cuando la acumulación sea ante distinto judicial, la solicitud debe de ser por escrita. Antes de admitir a trámite, se debe de comunicar a los juzgados la solicitud. Esta no suspende la tramitación del proceso, indica y no se dicta sentencia. Si ya está para sentencia, uno de los procesos que se pretende acumular se debe de abstener de dictar sentencia.
debe indicarse el juzgado donde se tramitan los procesos. Se debe de fundamentar por qué es que estamos solicitando la acumulación. Se debe de especificar el estado de los procesos y se debe de adjuntar lo que es la certificación de la existencia. No podemos decirle al judicial que solicitamos una acumulación y solo mencionando que se encuentra radicado en el juzgado tal bajo el número de expediente tal. No, debemos de probarle al judicial que ese proceso existe y que se encuentra en etapa tal. Debemos de ser claros y contundentes en ese aspecto, porque de lo contrario lo más seguro es que los van a denegar dicha acumulación. El juzgado va a tramitar quien pide donde se pide la acumulación. Este debe de entregar las copias cuantas partes estén en el proceso para que los mismos aleguen lo que tengan a bien. El trámite de admisión. Bueno, la admisión se debe de garantizar en admisión las copias de las partes litigantes para que estos mismos aleguen lo que tengan a bien, si hay oposición o no a la solicitud de acumulación. Si se estima el trámite, se debe de notificar a los otros judiciales. Recordemos que estamos en acumulación de proceso y en acumulación de proceso ante distintos juzgados. Si al estar en distintos juzgados se le debe de notificar a través del exhorto a los otros judiciales o a los otros jueces sobre la solicitud que se ha presentado de acumulación y solicitar la remisión del proceso para que se pueda acumular. Acá se debe de enviar la copia de solicitud y las alegaciones que han hecho las partes. La resolución, esta se puede estimar y se acumula. Se deniega y hay oposición. Si se estima, se da automáticamente lo que es la acumulación. Si se deniega, pues hay oposición de parte o que se haga ante el mismo. Esta oposición puede ser que no está de acuerdo la parte en que se acumule la misma y puede fundamentar cualquier punto que no son compatibles entre sí, o que esa acumulación debe de ser ante el juzgado donde ha entablado su pretensión o se encuentra la pretensión como tal. Efecto de la acumulación: remite el proceso al exhortante, emplaza a la parte en 5 días para que se apersone, suspende el proceso más antiguo para igualar lo que es igual al proceso más avanzado. El proceso más antiguo se suspende para acumular y adecuar el proceso que no esté tan avanzado procesalmente. Si hay una desestimación, esto se debe de dar noticia al exhortante y se debe remitir al Tribunal Superior para que sea este quien resuelva. Se deben de emplazar a las partes en el plazo de 5 días para que se apersonen y aleguen por escrito lo que tengan a bien. El superior debe de resolver en el plazo de 5 días. Sobre esta resolución no hay recurso alguno. Cuando un juzgado fuere exhortado de acumulación por 2 o más tribunales, remite al superior para que conozca del asunto. Por lo tanto, y se suspende la tramitación y se debe resolver en los 5 días. Entonces ya miramos que puede llegar al superior. Si estamos ante el juzgado de distrito, pues va a conocer el tribunal de apelaciones por 2 aspectos: cuando se desestima el exhortante la acumulación, o cuando se le requiere a un juzgado por 2 o más juzgados con iguales competencias para acumular determinado proceso. No se debe de olvidar lo que establece el artículo 127 sobre las generalidades. No se debe de olvidar lo que establece el artículo 115 sobre los supuestos de acumulación. Son taxativamente fuera de estos 5 puntos que establece el artículo 115. No podemos hablar de acumulación de procesos, y para ello quiero mencionarlo al respecto. 1. Cuando la sentencia que haya de recaer en uno de los procesos pueda producir efectos prejudiciales en el otro. 2. Cuando entre los objetos de los procesos cuya acumulación se pide exista tal conexión que, de seguirse por separado, pudiera dictarse sentencia con pronunciamiento o fundamento contradictorio, incompatible o mutuamente excluyente. 3. Cuando exista un proceso de concurso de quiebra al que se ha llegado
sujeto al caudal contra el que se haya formulado o formule cualquier demanda. 4. Cuando haya un proceso de testamentaria o an intestato al que se haya sujeto el caudal contra el que se haya formulado o se formule una acción de las declarada acumulable a estos procesos. Y 5. Cuando el riesgo de sentencia con pronunciamiento o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes obedezca a la existencia simultánea de dos o más procesos entre las mismas partes y en relación con la misma pretensión, solamente procede la excepción de litis pendencia. De estimarse la excepción de litis pendencia, se pondrá fin al proceso, iniciado con posterioridad con condena en las costas causadas en este último. De esta forma concluimos lo que es la acumulación de procesos y anteriormente pues habíamos visto lo que era la acumulación de pretensiones.